Me llamo Sofía y esta es una historia que por mucho tiempo no supe cómo explicar, porque no había gritos, no había golpes, pero aún así, algo no estaba bien. Y lo más difícil es que al principio todo parecía perfecto. Yo no era una mujer débil, tenía mi vida, mi trabajo, mis decisiones, sabía lo que quería, hasta que conocí a Alejandro. Al principio, él era todo lo que una mujer piensa que quiere. Atento, detallista, protector, de esos hombres que te hacen sentir que por fin puedes bajar la guardia. Y poco a poco, se volvió parte de mi vida. Las llamadas, los mensajes, los planes, todo empezó a girar alrededor de él. Y yo no lo veía como algo malo, lo veía como amor, porque cuando alguien te trata bien, tú no sospechas, confías, y eso fue lo que hice. Con el tiempo, empezamos a construir una vida juntos, tuvimos hijos, y ahí fue cuando todo empezó a cambiar, pero no como la gente piensa. No fue de un día para otro, fue tan despacio que casi no me di cuenta. Empezó con cosas pequeñas, comentarios, opiniones, detalles, que en el momento parecían normales. Él decía, yo solo quiero lo mejor para nosotros, confía en mí. Y yo confiaba, porque no había razón para no hacerlo. Pero hay algo que nadie te dice, que no necesitas que alguien te grite. Para empezar a perderte a ti misma, solo necesitas dejar de darte cuenta. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Sin darme cuenta, yo ya no estaba siendo yo. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar, pero no de una forma que yo pudiera explicar, porque Alejandro tenía una manera de hacer que todo pareciera normal. Él nunca me imponía nada directamente. Al contrario, me hacía sentir que yo también estaba decidiendo. Me preguntaba, ¿qué tú quieres hacer? Y yo respondía, pensando que mi opinión importaba, pero siempre pasaba lo mismo. Yo decía una idea, y él se quedaba en silencio unos segundos, como pensándolo, y después decía, "Mm, no sé, yo creo que sería mejor esto otro", y lo decía tan tranquilo, tan lógico, que al final terminábamos haciendo lo que él quería. Siempre. Por ejemplo, si yo quería salir con los niños a algún lugar, él decía, sí, está bien, pero ahí se llena mucho. Mejor vamos a este otro. Es más cómodo. Y sin darme cuenta, ya no íbamos a donde yo quería. Íbamos a donde él decidió. O si yo quería hacer algo diferente, él decía, tú siempre quieres hacer lo que tú quieres. Y eso me hacía sentir egoísta, como si opinar estuviera mal. Y así, poco a poco, dejé de opinar, porque era más fácil ceder que sentirme mal después. Y lo más peligroso es que no parecía algo malo. No había gritos, no había peleas, solo pequeñas cosas que se repetían hasta que se volvieron normales. Y cuando algo se vuelve normal, dejas de cuestionarlo. Después, pero lo más grande, fue cuando tuvimos hijos y Alejandro me dijo, yo me encargo de todo, tú quédate con los niños, así ellos están mejor y no se le paga a nadie por el cuidado, eso es lo mejor para la familia. Y yo lo vi como amor, como apoyo, como cuidado, así que acepté. Dejé de trabajar, dejé mi independencia, dejé una parte de mí, sin darme cuenta. Y fue ahí, cuando empezaron las frases, que me hacían dudar. La manipuladora eres tú. Tú siempre volteas las cosas. Yo soy el que está tratando aquí. Tú siempre malinterpretas las cosas
Y aunque muchas veces yo sabía que no era verdad, hubo otras en las que me quedaba pensando, ¿y sí soy yo? Porque cuando alguien repite algo muchas veces, empiezas a dudar, aunque en el fondo sepas que algo no está bien. Y eso era lo que me pasaba. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué, porque no parecía algo malo, pero se sentía mal. Pero lo que yo no sabía era que mientras yo intentaba entender todo eso, Alejandro ya estaba viviendo otra historia, sin que yo lo supiera. Después de un tiempo, empecé a sentir algo que no sabía explicar. No era una prueba, no era algo claro, era una sensación, como si algo no estuviera bien, pero cada vez que intentaba pensarlo, terminaba dudando de mí, porque Alejandro siempre tenía una respuesta para todo. Si llegaba tarde, tenía una explicación. Si no contestaba, estaba ocupado. Si algo no cuadraba, yo era la que estaba pensando de más. Y así, empecé a ignorar lo que sentía, porque era más fácil que enfrentar lo que no entendía. Pero las cosas empezaron a repetirse. Demasiado. Salidas sin explicación, mensajes que escondía, momentos en los que se alejaba y volvía como si nada. Y yo me quedaba en silencio, mirando, pensando, pero sin decir nada, hasta que un día decidí hablar con mi hermana, no porque tuviera pruebas, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Le empecé a contar cosas que para mí ya eran normales, cómo él decidía todo, cómo me hacía sentir, cómo a veces yo terminaba pidiendo perdón, sin saber por qué, y ella se quedó en silencio, y después me dijo, eso no está bien, eso no es sano, y en ese momento, algo dentro de mí se movió, porque por primera vez alguien estaba viendo lo que yo sentía, y no me estaba diciendo que yo estaba exagerando. Ese día no cambió todo de golpe, pero sí, empecé a ver diferente. Empecé a prestar atención a cosas que antes dejaba pasar. Y fue ahí cuando pasó algo que ya no pude ignorar. Un día vi algo en su teléfono. No estaba buscando nada. Solo pasó. Un mensaje, una notificación, algo pequeño, pero suficiente. Y en ese momento, todo lo que yo sentía tuvo sentido. Alejandro me estaba engañando. Y lo más doloroso no fue solo eso, fue entender que mientras yo dudaba de mí, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y aún así, yo no grité, no lloré, no dije nada, solo me quedé en silencio, porque en ese momento no sabía si lo que más me dolía era lo que había descubierto o todo lo que había permitido. Después de ese día, ya nada volvió a ser igual. Yo seguía en la misma casa, con la misma persona, pero ya no era la misma mujer, porque cuando tú ves la verdad, aunque no digas nada, todo cambia. Lo miraba, y ya no veía al hombre que me hacía sentir segura. Veía todo lo que no quise ver, las decisiones, las palabras, las dudas. Todo empezó a tener sentido, y aún así, no lo enfrenté, no hice preguntas, no le reclamé nada, porque ya no necesitaba respuestas, ya las tenía. Y fue ahí, cuando entendí algo que me dolió más que todo lo demás, que no era solo el engaño, era todo lo que había pasado antes, todo lo que permití, todo lo que dudé, todo lo que dejé de ser, por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y entonces decidí irme, no en medio de una pelea,
No con gritos, no con explicaciones largas. Solo me fui, con miedo, con dolor, pero despierta. Y como era de esperarse, Alejandro no lo aceptó. Empezó a decirme que yo estaba exagerando, que estaba dañando a Fosta, la familia, que todo era mi culpa, que yo era la manipuladora. Y por un momento sentí esa duda otra vez, esa voz en mi cabeza, preguntándome, ¿y sí soy yo? Pero esta vez fue diferente, porque ya había visto demasiado y ya no podía volver atrás. Después intentó algo más. Quiso usar a nuestro hijo para hacerme sentir culpable, para controlarme otra vez, pero ya no funcionó, porque la mujer que dudaba ya no estaba, y poco a poco empecé a reconstruirme, a volver a confiar en mí, a escucharme, a decidir por mí misma, y entendí algo que me cambió la vida, que no necesitas que alguien te grite para darte cuenta de que te está haciendo daño y que a veces lo más peligroso no es lo que te hacen, es lo que te hacen creer, porque a mí no me pegaba, pero me estaba destruyendo